Gracias, Edgar, por la oportunidad de estar aquí en esta mañana y gracias a ustedes por tomarse de su tiempo y poder venir y compartir con nosotros. El tema que me han asignado es el de la predicación expositiva y vamos a estar exponiendo por unos 45 minutos, de manera que a eso de las 12 estaremos deteniéndonos para que luego podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas después de la segunda exposición. Creo que en los últimos años recientes, hemos estado escuchando mucho acerca de lo que es la predicación expositiva y quizás algunos pudieran estarse preguntando cuál es la razón. Y la razón es la no existencia en muchos casos de predicación expositiva y las consecuencias que eso ha producido en el mundo de la iglesia. De manera que en este tiempo queremos revisar un poco lo que es la predicación expositiva, lo que es su columna vertebral, en qué consiste. Y realmente no va a ser fácil poder resumir en 45 minutos lo que pudiera ser todo un curso de 14 o 15 sesiones de clases, pero vamos a decir algunas cosas que pudieran ser importantes. Y quizás donde debiéramos comenzar es donde estamos hoy en día, donde estamos en general en términos de la predicación. Muchas veces lo que nosotros vemos en términos de predicación hoy en día es una predicación centrada en el hombre, para el beneficio del hombre, donde se exalta el hombre. Hace un momento Edgar hablaba del Evangelio de la Prosperidad. Bueno, eso es una predicación centrada en el hombre para la exaltación y beneficio del hombre. En otras ocasiones vemos una predicación pragmática, es la praxis, la práctica, que entonces la leemos hacia atrás y tratamos de encontrar un versículo bíblico que justifique lo que practicamos y entonces predicamos acerca de eso. Otra vez es una predicación temática de la cual nosotros vamos a decir algo más adelante, pero eso no sería tampoco predicación expositiva. Y otras veces vemos predicación selectiva, predicamos de pasajes que bendicen, pasajes que nos hablan de cuánto hemos recibido, podemos recibir de Dios, pero pasamos por alto entonces pasajes que nos traen mucho más convicción o mucho más confrontación, y eso no representa todo el consejo de Dios, y de ahí la importancia de la predicación expositiva. La predicación expositiva va a decirnos, el texto va a decirnos lo que tenemos que predicar, no nosotros decirle al texto lo que queremos que el texto nos apoye. Cuando no predicamos de manera expositiva y no estamos predicando basado en la palabra, realmente esa palabra carece del poder de Dios, carece del favor de Dios, y muchas veces la falta de impacto. Y en América Latina vemos mucho eso, donde vemos 1% de evangelicalismo o de conversiones evangélicas, supuestamente 30, 40, 50% reportan algunas naciones, pero esas mismas naciones tienen los índices más altos de criminalidad y de droga y de corrupción y de inmoralidad, y uno se pregunta cuál es el impacto que esa predicación está haciendo, y mucho tiene que ver con la falta de poder en la predicación que se está haciendo. En una ocasión, un pastor muy conocido, cuyo nombre menciono en un momento, pero terminó de predicar a una audiencia anglo significativa de pastores, y uno de los pastores le preguntó al final que a qué él atribuía el éxito de su ministerio, y él dijo que a la predicación no adulterada de la palabra, y ese mismo pastor le dijo lo siguiente: give me a break. Como, ¿qué es lo que me está diciendo? Si este pastor no creía en el poder de la palabra. Y es uno de los problemas hoy en día. El predicador ha abandonado muchas veces la palabra porque ha perdido confianza en el poder de la palabra. Y la problemática está en que si abandonamos la palabra y luego no vemos los resultados que quisiéramos ver, pensamos que el defecto estaba en la palabra, y no estaba en la palabra, sino en la falta de predicación de la palabra. Y una de las primeras cosas que quisiéramos hacer esta mañana es hablar un poquito acerca del poder de la palabra. Entonces eso nos da una idea de dónde está la predicación. Es una predicación que muchas veces no hace ninguna demanda del otro. Y si hay algo que diferencia frecuentemente lo que es pura enseñanza de pura predicación, es precisamente el elemento demanda. La predicación, cuando tú terminas, ha dejado, ya sea de manera tácita o de manera clara, una demanda sobre el que escuchó, y él tiene que tomar una decisión: o lo abrazo o lo dejo.
La enseñanza no necesariamente hace eso. Yo te paso conocimiento que tú necesitas, pero no hay necesariamente una demanda al final de la predicación. La predicación es demandante o por Cristo o en contra de Cristo. El que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces, lo primero que queremos hacer en esta mañana, hablar de predicación positiva, es el poder de la palabra. ¿Dónde vemos eso? Tú abres la palabra de Dios y tan pronto tú abres la palabra de Dios, tú ves el poder de la palabra. No puedes pasar del primer capítulo del libro del Génesis sin ver el poder de la palabra. Dios habló y el mundo se formó, el universo entero. ¿Te imaginas? De la nada, ex nihilo, no hay nada, hay un vacío y Dios habla y hace que el vacío se mueva y produzca todo. Eso es extraordinario. Nosotros sabemos por las leyes de la termodinámica que de la nada nada sale, a menos que Dios hable, y de ahí entonces todo sale. Dios reveló desde el principio el poder de su palabra. De manera que Dios no solamente creó ese mundo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que la palabra nos habla de que el mundo creado es sustentado por la misma palabra, por la palabra de su poder. Eso es precisamente lo que el autor de Hebreos nos dice en el Nuevo Testamento, que todo lo creado, millones de galaxias, hoy en día no colapsan porque Dios las sigue sustentando por medio de la palabra de su poder. Es una palabra creadora, es una palabra sustentadora, es una palabra dadora de vida. Y tú lees entonces en Hebreos 1:3, eso que yo acabo de mencionar, tú lees en 11:13, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. El universo fue preparado por la palabra hablada, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, no, porque no había nada, era un vacío lo que existía. De manera que lo que vemos fue preparado por la palabra y no fue hecho de una materia prima preexistente, sino de nada. Y eso nos habla un poco acerca del poder de la palabra. Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. De manera que la materia inanimada, inerte, y nosotros los seres vivientes, al fin y al cabo, hemos llegado a existir por la palabra de su poder y somos sustentados por la palabra. Si Dios pudiera desaparecer hoy en día, todo colapsaría con Él, por el poder de subsistencia que Él transmite con su existencia y por medio y a través de su palabra. Ahora, la palabra de Dios no solamente tiene poder y no solamente tiene fuerza, porque la fuerza de la gravedad es una fuerza también, pero la fuerza de la gravedad no puede organizar cosas, no tiene sentido, no tiene propósito. Si esto se cae ahora mismo, caerá en el orden que parezca al azar, por así decirlo, porque la fuerza de la gravedad no puede organizar que el reloj caiga en un lugar y mis lentes en otro y demás. Ese no es el caso con la palabra de Dios. Cuando Dios habla, esa palabra hablada tiene propósito, tiene significado, tiene sentido, de tal forma que cuando Él habló, el sol terminó en el lugar y con el tamaño exacto que Él pensó previamente antes de crearlo, y lo mismo la luna, los astros, la tierra y todo lo demás. La luna con su inclinación que tiene, ¿verdad? Como sabemos, todo eso es parte del propósito, sentido, significado que tiene la palabra de Dios cuando habla. Y de esa misma forma, la palabra revelada en su Biblia, en su revelación, también tiene exactamente un propósito, un significado, un sentido para nuestras vidas. No es algo al azar, no es palabra muerta. La palabra de Dios, dice Isaías 55, no sale sin que regrese, habiendo realizado el propósito para la cual salió. De manera que cuando Dios la habló con un propósito y no vuelve a Él sin que ese propósito se haya cumplido. Y eso es vital a la hora de nosotros entender la predicación también. Cuando sale la palabra que Dios ha hablado y revelado en la Biblia, tiene un propósito y realizará su propósito. Eso es importante. La palabra es poderosa, la palabra sustenta, la palabra es creadora de vida. Y nosotros vemos eso en diferentes partes de la palabra. Yo quiero mencionar un par de versículos bíblicos para sustentar cómo llega la vida espiritual, la vida eterna a nosotros. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios.
no son los milagros lo que causan fe en nosotros. Los milagros pueden confirmar algo que Dios está haciendo, que Dios ha revelado. Pero si los milagros fueran creadores de fe, el pueblo judío en el desierto debió haber sido el pueblo con más fe. Y sin embargo fue un pueblo que murió en su gran mayoría en incredulidad. Pedro caminó sobre las aguas y negó al Señor. Pedro vio la multiplicación de los panes. ¿Cuánta gente no vio incluso milagros como la resurrección de Lázaro y no necesariamente llegó a creer? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra que crea la fe salvífica en nosotros. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pero ¿cómo lo hace? Es por medio de su palabra. Esa mortandad espiritual en la que estamos, de la cual habla Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados, termina y comienza, ¿verdad?, con una vida eterna, pero lo hace por medio de la palabra hablada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha lo que Pedro dice en su primera carta 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Escucha. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Habéis nacido de nuevo. Pero ¿cómo lo naces de nuevo? Por medio de una palabra que es viva y que permanece. De tal forma que Dios, que llama las cosas que no son como si fueran, lo hace, estoy enfatizando de nuevo lo que terminé de decir, a través de esa palabra viva, que permanece, que sale de Él, que tiene sentido, que tiene propósito, que tiene poder. Y nuestras vidas están sustentadas hoy en su palabra. Cuando el pueblo de Dios pierde su vida, la pierde porque la palabra ha dejado de ser, de tener vida entre ellos, de estar presente, de ser predicada y de ser vivida. A veces la predicamos, pero no es vivida. Y la palabra realmente tiene que ser no solamente predicada, tiene que ser vivida, tiene que ser encarnada por nosotros, de manera que nuestra encarnación es la evidencia de que la hemos creído verdaderamente y no simplemente que hemos adquirido conocimiento. Es posible adquirir conocimiento y no tener vivencia de la palabra, pero ahí no es donde está la vida. Los fariseos hicieron eso. Entonces, cuando hablamos de predicación expositiva, el punto número uno es que yo tengo que creer en el poder de la palabra. Y tengo que creerlo de tal forma que cuando yo predique, yo pueda estar confiado en que no es mi personalidad, no es mi carisma, no es mi preparación, no es mi nombre lo que puede crear el impacto. Si Dios no nos da gracia a través de su palabra, nada va a ocurrir. Yo creo que eso es una de las cosas que el predicador necesita cada vez que se para delante de este púlpito. Él puede prepararse muy bien, pero si su confianza no está en la palabra, a la hora de que esa palabra se predique, el efecto quizás no sea lo que él esperaba. Tenemos que pararnos delante de este púlpito reconociendo que más que delante de un púlpito estamos parados delante de su palabra. Y eso es un gran compromiso. Una de las cosas que yo me recuerdo frecuentemente en el púlpito predicar a través de la oración es el compromiso que es predicar una palabra infalible a través de labios falibles. Eso no es poca cosa, hermanos. Tú puedes pararte delante del púlpito de Charles Spurgeon y pensar que eso es intimidante, pero más intimidante es pararte delante del púlpito de Dios a predicar la palabra santa, infalible de nuestro Dios, porque es delante de Él que tú estás parado. Y de ahí la necesidad de la predicación expositiva, lo que Dios ha revelado. Número dos, el propósito de la predicación expositiva, ¿cuál es? Es revelar lo que ya Dios ha revelado. D.A. Carson dijo eso, volver a revelar la palabra de Dios. Volver a enseñar ya lo revelado. No tenemos que crear el mensaje. Si hay algo que al predicador debiera darle tranquilidad, es que no tiene que crear el mensaje. Lo único que tiene que hacer es revelar el mensaje. Es como cuando existían las otras cámaras, ¿verdad?, de rollos. Yo comencé a tomar fotos, pero yo era muy mal fotógrafo y siempre me salían mal. Pero imagínate que mi preocupación sea no tomar las fotos, sino revelar lo que un buen fotógrafo
hubiese ya hecho, yo creo que yo hubiese tenido mucho mayor confianza a la hora de esperar resultados, porque otro que sabía de eso tomó las fotos. Yo siempre esperaba más los resultados, y yo no sabía tomar fotos. En este caso, ya Dios tomó la foto, yo no necesito tomar la foto, yo lo que necesito es revelar lo que ya Él reveló. Poner de manifiesto, enseñarlo revelado. Escucha Nehemías 8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La palabra ahí traducida como traduciéndolo pudiera quizá hasta mejor traducirla o ser traducida como explicando, dándole el sentido a aquello que ellos estaban leyendo. Y eso es lo que el predicador necesita hacer. Él necesita leer el mensaje de Dios y tratar de explicar lo que el Espíritu Santo inspiró en aquel momento, en ese contexto, para ese pueblo, y ver entonces cómo eso se aplica al pueblo de Dios hoy en día, sin variar el contenido de eso que fue expuesto. Entonces eso facilita, por así decirlo, la labor del predicador. Él tiene que enseñar algo que ya Dios reveló. Y eso es un punto clave en la enseñanza bíblica. Dios es un Dios de revelación. Él se reveló en la naturaleza, Él se reveló en su palabra, Él se reveló a través de la persona de Jesús. Nosotros no creamos nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Si Dios nos hubiese revelado, nosotros no supiésemos nada acerca de Él. Lo que sabemos, lo sabemos porque Él se ha revelado. Y cómo se ha revelado, lo ha hecho de una manera que tú y yo lo podamos entender. John MacArthur, en uno de sus libros sobre predicación expositiva, dice lo siguiente: yo creo que esto es una buena manera de pensar acerca de nosotros, los predicadores. Su predicación debe ser la palabra de Dios y no la del predicador. Entonces él comienza a ilustrarlo. Él es un mensajero y no el mensaje. Yo no soy el mensaje, soy simplemente un mensajero. Un mensajero simplemente entrega algo que otro ya ha escrito. Y cuando él lo hace, mientras más fielmente le entrega el mensaje, mira que dice el pastor fulano que, mientras más literalmente él transmite lo que el pastor quiso comunicarle a la otra persona, pues mayor la fidelidad al contenido del mensaje que él recibió. En este caso yo tengo la palabra que me da y me permite volverla a leer y volverlo a leer y volverlo a leer para yo saber cuál es el mensaje. Número 2, él es un sembrador, pero él no es quien cosecha. Nosotros salimos a sembrar, a tirar esa semilla, pero la cosecha, el fruto, la fructificación, depende de nuestro Dios. Él es quien al final recoge todo eso. Número 3, nosotros somos un representante, pero nosotros no somos la autoridad. La autoridad viene de Dios y está en su palabra, y nosotros lo representamos. Es como un administrador y un dueño de una compañía. El administrador tiene que representar bien la autoridad del dueño, pero al final el dueño tiene la última palabra, porque él es la autoridad. Él es un administrador, pero no es el propietario. Yo creo que eso vuelve a darnos una misma idea. Esta es una buena idea. Él es un lector, es el lector de la palabra, pero él no es el autor. Yo no soy el autor del mensaje, yo no soy el autor de la revelación, yo simplemente soy un lector. Yo leo lo que ya Dios reveló y entonces yo tengo que comunicar eso, explicar eso y aplicar eso. Y eso es una buena manera de yo entender cómo yo debo predicar. Yo debo explicar, exponer, explicar, aplicar. Exponer, explicar, aplicar. Y finalmente, él es un mesero y no el cocinero. De tal forma que, idealmente, yo me imagino esto de vez en cuando voy a predicar, es que yo voy al trono de la gracia con su palabra y le pido a Dios que cocine su mensaje y entonces yo voy a venir a servirlo. Pero ese es mi rol. La palabra fue inspirada por Dios, por el mismo Espíritu que la inspiró para hablar un poquito incluso de la labor del Espíritu Santo en la preparación del mensaje. Es el Espíritu que tiene que iluminar mi mente, iluminar el contenido de lo que Él mismo inspiró, de tal forma que yo pueda organizar el material, preparar el material de una manera que sea fiel al contenido y de una forma que sea efectiva para la audiencia que va a estar recibiendo. Y ahí está la labor del Espíritu Santo, que no es simplemente cuando nos paramos aquí, es durante todo el proceso de preparación también.
Creo que este texto de Pablo nos da una idea de cuál es la labor del predicador, del evangelista a la hora de predicar la palabra. 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como, escucha la responsabilidad extraordinaria que esto implica, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Como si Dios rogara, ¿te imaginas eso? Como si Dios me tomara en la mano y yo fuera un simple micrófono y Dios estuviera rogando al hombre, reconcíliate conmigo. Pablo dice, esa es la manera como tú tienes que verte. Piensa en un embajador. Ryan hablaba de la iglesia siendo la única embajada, ¿verdad?, con garantías eternas. Imagínate como un embajador ahora. ¿Cuál es la labor del embajador? El embajador va donde el presidente le entrega un mensaje y él tiene que ir a otro país a representar al presidente, pero él no tiene la autoridad, ni tiene el espacio, ni tiene la autoridad, es la palabra, para él crear el mensaje, distorsionar el mensaje, diluir el mensaje, y probablemente si él lo hace va a ser cancelado como embajador. Agustín lo decía de esta otra manera: cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando el predicador habla lo que la Biblia dice, Dios está hablando. La pregunta es si es Dios que está hablando, porque a veces no es lo que la Biblia dice. Y la única manera que yo puedo garantizar que Dios esté hablando a través de mí como micrófono es que yo pueda hacer un buen estudio del texto, y hasta donde mi humanidad me permita, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de extraer del texto con la mayor fidelidad posible lo que fue inspirado. Punto número 3. La mejor predicación es expositiva. No es la única, pero es la mejor. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué es la mejor. Pero antes de eso, hablemos de algunas falsas creencias que algunos tienen acerca de la predicación expositiva. Algunos piensan que la predicación expositiva es simplemente cerebral, muy, como diría en inglés, muy brainy. Bueno, tú tienes que aplicar tu mente, porque de hecho la palabra de Dios nos invita a usar la mente. Lamentablemente, final del siglo XIX, 1800 y tanto, entrando al siglo XX, se desarrolló todo un movimiento antiintelectual, lamentablemente, y eso ha permanecido, pero la palabra de Dios nos manda a qué cosa: ser transformado por medio de la renovación de nuestra mente, y como el hombre piensa, así es él. Mi vida no puede consistir en un aspecto cerebral solamente, pero la información de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de su revelación entra por la mente. La predicación expositiva no es algo cerebral solamente, pero implica la mente. Otros han dicho que la predicación expositiva es aburrida. Bueno, a veces el predicador yo puedo ser aburrido hoy, quizás lo estoy aburriendo, pero la palabra no es aburrida. O sea, no es un problema de la palabra, es un problema mío. Yo he oído todo tipo de calificativo en contra de Dios. No, que Dios no es justo, no, que Dios no es bueno, que Dios debiera ser más justo, más esto. Pero yo nunca he oído a nadie decir que Dios es aburrido. Y no creo que lo vamos a oír, porque si Dios es Dios, no puede ser aburrido. Su creación no es aburrida, es tan extraordinariamente fabulosa que continuamente nos espanta. Imagínate el Creador. Yo tuve esa experiencia brevemente cuando fui al Cañón del Colorado por primera vez. Yo había visto fotos, yo había visto videos, pero cuando tú te vas acercando y tú comienzas a ver la inmensidad de aquella creación y los colores de las piedras, de todos los colores posibles, y el tamaño de las piedras, yo me fui, es un lugar virgen, no hay verja ni nada, yo me fui acercando hasta el borde del precipicio. Cuando llegué aquí al borde, yo quería ver más, y yo hice esto, me volteé hacia la derecha, hacia la izquierda, y el precipicio ahí delante de mí. Y ahí mismo, en esa posición, yo no escuché una voz audible, pero entendí en mi corazón, cuando Dios me ayudaba a entender, si eso es la creación, te imaginas al Creador. Y yo estaba precisamente en una posición de adoración, proskuneo, que es adoración en el griego, es eso, postrarse delante de Dios. Yo no estaba postrado adorando la creación, pero estaba en una actitud de wow. Entonces Dios no es aburrido. Yo tengo que buscar la manera de descubrir a ese Dios en su palabra.
La predicación expositiva solamente expone 1 o 2 versículos. No, hay una predicación expositiva que puede ser versículo a versículo y hay una predicación expositiva que puede ser texto por texto, dependiendo del texto que yo tenga delante y a veces dependiendo del predicador también, pero eso es un tipo de predicación. Entonces, ¿cuál es la definición de una predicación expositiva? Yo voy a leer esta que está en uno de los documentos de Neimarks y luego voy a dar varias otras definiciones que nos ayuden a completar toda la idea. Un sermón expositivo es un sermón en el cual el punto de un texto bíblico es el punto del sermón, aplicado a la vida de la congregación. Que hay un texto bíblico, cuando el Espíritu Santo lo inspiró, eso tenía un tema, un punto especial, un énfasis que se estaba tratando de hacer. Cuando yo tomo ese texto y lo predico, y entonces el tema, el énfasis, el centro de lo que yo prediqué coincide con el énfasis del texto del cual yo hablé, eso es una predicación expositiva. Y termina la predicación expositiva cuando yo la aplico. Yo tengo que ayudar a los oyentes a la aplicación. Algunos predicadores piensan, y John MacArthur es de aquellos que piensa de esa manera, con todo el respeto que él merece por el gran predicador que él es, pero no estaría de acuerdo con esta idea. Le han preguntado varias veces que por qué él no hace aplicaciones en sus sermones. Entonces él dice que él entiende que el Espíritu Santo es que tiene que aplicar eso. Y es verdad que el Espíritu Santo hace esas aplicaciones, pero yo no puedo olvidar que en una congregación a veces hay bebés de un día de nacido, de una semana, o ya más adulto, de un año, de 20 años de creyentes, y no todo el mundo tiene la habilidad en ese momento para escuchar la predicación y hacer la mejor aplicación posible. Y de ahí que nosotros entendemos que debemos ayudar al oyente a aplicar lo que se está escuchando. ¿Cuáles son algunas de las ventajas entonces de esa predicación expositiva? Bueno, el número 1, logra la mejor intención bíblica. La mejor intención del Espíritu Santo cuando lo inspiró. Número 2, promueve la autoridad de la palabra, porque es el texto que me está diciendo lo que yo debo predicar. Entonces promueve la autoridad de la palabra, me hace descansar en ella, magnifica la palabra. O sea, lo que tú y yo necesitamos hacer es magnificar la palabra. Dios dice en el Salmo 138 que Él ha engrandecido su palabra por su nombre y su palabra por encima de todo. Creo que la Reina Valera lo tiene así, la Biblia de las Américas creo que dice que ha magnificado su palabra conforme a su nombre. En cualquiera de los dos casos, la palabra de Dios nos habla de que Dios mismo ha tomado su palabra y la ha encumbrado, y si Dios hace eso, imagínate lo que tú y yo necesitamos hacer. El sermón expositivo provee un almacén de material. Yo a veces me pregunto, no sé cómo los predicadores temáticos, si algunos de ustedes predican temáticamente, no lo estoy criticando en este momento, estoy diciendo un análisis que yo he hecho para mí mismo. No sé cómo lo hacen. Yo no soy tan creativo para cada semana pensar en un tema nuevo del cual yo puedo predicar el domingo. La verdad que no soy tan creativo. Pero me da mucha tranquilidad saber, yo tiendo a predicar a través de un libro de la Biblia, estoy ahora en Marcos, saber que no tengo que preocuparme. Cuando yo abra mi texto, la próxima vez, para el próximo domingo, yo voy a saber de qué voy a predicar porque está en el texto. El texto me va a decir de lo que yo tengo que predicar. Y lo bueno de eso es también que si el próximo texto es sobre el divorcio, sobre el adulterio, y ahí hay una persona que se está divorciando o está en adulterio y que me lo contó también 2 días antes, no puede acusarme de que yo estoy predicando este tema por el adulterio del cual me habló, porque la verdad es que el texto está ahí delante de mí. Y era lo que se esperaba. Desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos. Y nos protege a todos los predicadores de la mala predicación, las malas aplicaciones, las malas interpretaciones. Y yo necesito esa protección. Y tú necesitas esa protección también. La predicación expositiva también nos ayuda porque protege el contenido de la palabra, lo que dice. Protege el propósito. Y si hay algo que en ocasiones yo he tenido que decir, cuando alguien me ha hecho un comentario a veces negativo acerca de la predicación X, decía, yo prediqué el texto. ¿Qué tú quieres? Eso es lo que estaba en el texto.
Pero este punto hubiese sido muy bueno, yo sé, pero no estaba en el texto. Necesitaba 1 hora y media entonces, o necesitaba otro texto, pero yo tenía 50 minutos o 1 hora para predicar ese texto, yo prediqué lo que estaba en el texto. Y eso es bueno, predique lo que está en el texto. Mira cómo Pedro lo ve en 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Te representamos a Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo lo hago? Hago una predicación expositiva, hago una exégesis del texto. Uno de los problemas con la predicación temática muchas veces, y eso puede ser cierto de cualquiera de nosotros, es que en vez de hacer una exégesis, hacemos una eisegesis. Nosotros traemos contenido al texto que no está ahí. ¿Por qué? Porque el texto no nos ha dicho a nosotros lo que queríamos decir, sino que nosotros le hemos dicho al texto. En último caso, la predicación logra su propósito espiritual no por las habilidades de la sabiduría del predicador, sino por el poder de las escrituras proclamadas. Eso es una cita también de ese material de 9 Marks. Voy a repetirlo de nuevo. En último caso, la predicación logra su propósito espiritual no por las habilidades o la sabiduría del predicador, sino por el poder de las escrituras proclamadas. Mira cómo Pablo lo afirma en 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si hay alguien que pudo haber hablado con palabras persuasivas, fue el hombre que fue al tercer cielo. ¿Te imaginas eso? El hombre que tuvo experiencia tan extraordinaria que para que no se enorgulleciera, Dios le dio un aguijón en la carne que lo abofeteara continuamente para que no se enalteciera de las revelaciones que le había recibido. Y ese hombre dice, cuando yo vine a vosotros, yo no vine con palabras persuasivas ni palabras de sabiduría, precisamente para que la fe vuestra de los corintios no se anclara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí fue donde comenzamos. La palabra tiene poder. Queda anclada en el poder de Dios. Y lamentablemente, hoy en día muchas veces ese poder del predicador no está anclado en la palabra, sino en su despliegue, entiende él, de señales y prodigios. Mira cómo la palabra tiene poder. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo interesante es que cuando te paras o te sientas frente a la palabra, a estudiarla para predicar expositivamente, esa palabra es poderosa para discernir las intenciones de mi corazón, el predicador. De manera que esa palabra no es solamente poderosa para discernir las intenciones y los pensamientos solamente de la audiencia que va a escuchar, sino de mi persona cuando estoy preparando el mensaje, de manera que el mensaje se convierta primero en un sermón para mí antes que para la congregación. Porque si el mensaje no ha podido producir convicción en mí, si no ha podido producir edificación en mí, entendimiento en mí, no ha podido producir excitement, excitación, estímulo, entusiasmo, gracias hermano por la traducción, no lo va a hacer en la congregación. Entonces esa palabra es poderosa tanto para el que va a escuchar la predicación como para el que va a predicar. Y entonces en la medida en que esa palabra cobra vida en mí, cobra importancia en mí, las otras experiencias de las cuales hemos oído tanto hoy en día, que sueños, que si visiones, comienzan a quedarse a un lado. Eso es precisamente lo que Dios le dice a Jeremías en un momento dado. ¿Cuántos profetas falsos habían en tiempo de Jeremías? Y la gente, cada profeta tenía un sueño nuevo, y Dios le dice en Jeremías 28 a su pueblo, le dice a Jeremías mismo, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el profeta que tenga mi palabra, que predique mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver el grano con la paja? El sueño es la paja. Mi palabra es el grano.
Tiene que ver una cosa con la otra. La paja no tiene nada de sentido. La paja se bota, el grano permanece, el grano nutre, el grano es lo que se consume. Y Dios le dice precisamente a Jeremías, esos falsos profetas que tienen sueños, déjalo que cuenten sus sueños. Ahora tú tienes mi palabra, tú predicas mi palabra con fidelidad. Y tenemos su palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos predicar hoy en día. No sé cuántos de ustedes conocen el nombre John Frame, pero John Frame ha escrito varios libros acerca de diferentes aspectos de doctrinas de la palabra, y uno de sus libros es La doctrina de la palabra, The Doctrine of the Word, y él dice lo siguiente: todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Imagínense eso, todo lo que Dios hace. Cristo pudo haberse parado delante de la tumba de Lázaro y no haber dicho nada y simplemente haber hecho quizá esto y haber sacado a Lázaro de ahí. Pero él habló, ¿cierto? Todo lo que Dios hace lo hace por medio. Dios pudo haber traído quizás el universo de otra manera, pero cuando Él lo hizo por medio de su palabra. Y de hecho, cuando nos envió a su Hijo como mensajero, ¿cuál fue el nombre que le dio? The Logos, la palabra. Reina Valera traduce como el verbo, pero es la palabra, el Logos. Le dio a su Hijo. La mayor confianza en la palabra, menos confianza yo tengo en mí. Muchas veces la autoconfianza en demasía del predicador se debe a poca confianza en la palabra. Se le está confiando en sí mismo. Y la realidad es que, yo no sé si todos pudieran hablar de eso, pero yo puedo hablar de mí. Cuando uno comienza a predicar, uno tiene más confianza en uno mismo. Conoce menos la palabra, pero uno tiene más confianza en uno mismo. En la medida en que la palabra te va hablando y cautivando y cultivando, entonces tú comienzas a perder tu confianza en ti y comienzas a ganarla en la palabra. De tal forma que la ansiedad en el púlpito va bajando, literalmente. Yo lo sé, yo estoy hablando de mi experiencia personal ahora. Mi ansiedad en el púlpito era significativa al principio. Yo estaba confiando en mí, en mi memorización, yo estaba confiando en todo lo que yo traía en mi mente. En la medida en que yo puedo venir al púlpito confiando más en la palabra y confiando más en Dios, en esa misma medida, me he ido a relajar. Y eso es importante, porque es en Dios que estamos confiando. Quedan 10 minutos. Predicación expositiva, la definimos, dimos una definición, la calificamos, dimos varias características, cosas que hacen importante la predicación expositiva. Déjame leer 2 o 3 pinceladas de otras definiciones que otros han dado y luego voy a dar una que yo mismo construí. Decía alguien, es la exposición del texto bíblico de una forma que represente lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir cuando inspiró el texto original. La exposición del texto bíblico de una forma que represente lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir cuando inspiró el texto original. 2 Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, no es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y hoy en día yo tengo que hacer algo similar. No tenemos la infalibilidad del apóstol o del profeta del Antiguo Testamento, pero yo tengo que hablar de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y en esa medida tratar de representar correctamente lo que Dios dijo. Otra definición, todavía más corta. Definición de predicación expositiva, es la exposición de la voluntad de Dios. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y otra también corta, es revelar el carácter y los propósitos de Dios para el hombre. Ryan mencionó este texto de Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y cómo es dada a conocer? Por medio de la enseñanza y predicación de su palabra, que sea dada a conocer por medio de esa iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí está la definición que yo construí más o menos para esta sesión. Predicación expositiva consiste en exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo,
que preserva la intención original del autor, de forma tal que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. Consiste en exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo, que preserva la intención original del autor, de forma tal que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. Uno de los beneficios de la predicación expositiva, esto es como jocoso, pero es real, por lo menos eso es lo que he vivido, enseña a escuchar expositivamente. El oído hay que entrenarlo. Y muchas veces la congregación, cuando tú comienzas a predicar expositivamente, si nunca lo ha tenido, como que no le gusta. Pero llega un momento en que el oído es entrenado a escuchar expositivamente, y cuando el oído es entrenado de esa manera, luego la congregación no quiere ninguna otra predicación. Porque al ser entrenado de esa forma, aprendió a oír la revelación de Dios. Aprendió a oír el contenido por lo que es. Y mira cómo Pablo le dice a los tesalonicenses en 2.13, 1 Tesalonicenses 2.13, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La aceptaste como tal, como lo que es. Pero la manera como tú lo puedes aceptar de esa manera es si ya ha sido tu oído entrenado a escuchar expositivamente y ahora tú escuchas la exposición, tú dices, wow, esto es realmente lo que el texto dice, lo que el texto explica. Y entonces ahora tú estás mucho más presto a aceptar eso que estamos mencionando. Ahora yo quería decir, antes de cerrar, hacer una mención de algo que es importante. La predicación expositiva no es simplemente una metodología, porque tú pudieras ir a seminario y tener un curso o dos o más de predicación expositiva y pensar que bueno, ya ahí terminó todo. No, es más que eso. En la retórica clásica se habla de 3 elementos importantes en la comunicación, y yo lo voy a mencionar para luego hacer énfasis en uno. Número 1 es el logos, el contenido. De eso hemos hablado. Eso es importante en la retórica, el contenido, en este caso, de la palabra. Número 2, el pathos, que tiene que ver con la emoción, la pasión, las emociones transmitidas. Cuando leemos un texto, decimos, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso tiene una entonación, una pasión que genera la misma palabra. Pero hay un elemento que frecuentemente se nos olvida, que es parte de la retórica clásica, es el ethos, de donde viene la palabra ética, que tiene que ver con el carácter que el predicador transmite. De alguna manera, y esto viene desde Aristóteles, el que predica sin darse cuenta, al hablar hay un carácter que está siendo transmitido, y en este caso, pensando en la palabra de Dios, en la medida en que la imagen de Cristo es formada en el predicador y él habla la palabra de Dios y la habla inspirada por el Espíritu y está siendo fiel al contenido, hay un ethos, hay una parte de su carácter que está saliendo a relucir, que tiene un efecto también, y la menciono no para decir, esa es la parte humana, sino para hablar de lo importante que es caminar en santidad delante de Dios como predicadores que somos. Para que, como Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, pero antes de eso, que maneja con precisión la palabra de verdad, pero antes de eso lo que dice es que, ¿qué cosa? Que nosotros debiéramos ser vasos santificados para toda buena obra. Luego procura presentarte delante de Dios. Tenemos que ser vasos santificados para que la palabra de Dios pueda fluir sin estorbo. Y tú puedes ver aquí en 1 Tesalonicenses 1.5 estos 3 elementos rápidamente que yo mencioné. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, ahí está el logos, el contenido, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Ahí está el pathos, la emoción, la pasión, como sabéis,
qué clase de persona demostramos ser entre vosotros, ethos, por amor a vosotros. El carácter, la clase de persona que demostramos ser. Déjame avanzar porque el tiempo se me ha ido. El sermón expositivo entonces va a proveer el elemento de verdad, el elemento de unión, de coherencia, de propósito, de significado. Nos va a ayudar a traer la aplicación correcta y le va a hablar a la condición caída del hombre. Eso es algo importante. En el mensaje que yo estoy preparando, yo tengo que preguntarme si ha habido un address, si yo me he podido dirigir a lo que ha sido llamado en inglés fallen condition focus, la condición caída. O sea, hay un enfoque en la condición caída del hombre a donde esta palabra va a ir a ser aplicada. Entonces, la aplicación va a depender, no me va a dar tiempo a entrar mucho en aplicación, pero va a depender de el contenido. Porque una aplicación que no tiene que ver con el texto puede ser muy buena aplicación, pero está alada por los moños, como decimos en República Dominicana. No es exactamente lo que este texto me está hablando. Entonces, si yo tengo información sin aplicación, muchas veces eso se traduce en frustración. Muy buen mensaje, pero no sé cómo aplicar. ¿De qué habló el pastor hoy? Fue muy bueno. Pero ¿de qué hablo? Yo no me acuerdo, pero fue muy bueno. Eso usualmente pasa cuando tú entendiste que fue una buena información, pero como no supiste cómo aplicarlo, tú como que no acabas de entender cómo se lo va a explicar a otro. Pero cuando tú entiendes la aplicación, es más fácil recordar el contenido. El pastor habló de esto y eso a mí me produjo convicción acerca de esto. O lo ilustró de esta o aquella manera. La predicación temática es la que tú tienes un tema de antemano y viene a la palabra a buscar los textos que te puedan apoyar. Pero muchas veces yo vengo ya con la comida precocida y lo que ando buscando es el apoyo. Y si yo hago eso, yo puedo poner la Biblia y hablar de cualquier cosa. Yo tengo un problema con un hermano mío de sangre o con mi mamá, o con mi papá, y yo quiero poner la Biblia a hablar acerca de eso. Hermano, mire, la palabra dice incluso que hay que odiar padre y madre si hay que seguir a Jesucristo. Yo puedo poner la Biblia a hablar de lo que sea, si yo tengo la intención anterior al contenido. Usted lo puede encontrar, va a haber pasajes. Usted lo va a sacar de contexto, va a predicar un texto y va a terminar con un pretexto. Wow. Yo tengo que hablar de algo sumamente importante, punto número 4, y lo que voy a hacer es que le prometo que en mi próxima charla lo voy a traer de nuevo, porque encaja perfectamente. Tiene que ver con el hecho de que la predicación expositiva siempre se centra en el Evangelio. El Evangelio es el eje sobre el cual gira toda la Biblia. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo, el Nuevo Testamento gira alrededor de Jesucristo, de manera que Cristo es la pieza central. Y un texto importante para ir resumiendo eso, pero le prometo traerlo de nuevo, Lucas 24, 23 al 26. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que se cumplieran las escrituras y les dijo, así está descrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. De manera que Cristo les habló al final de que era importante, era vital que se cumpliera todo lo que sobre Él había sido ya revelado en las 3 grandes secciones del Antiguo Testamento, en la manera como el Antiguo Testamento hebreo estaba dividido. La ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. A los profetas y salmos, que realmente una sección que se llamaba los escritos, pero el primer libro de los escritos y el más amplio eran los salmos. Entonces Cristo dice, todo el Antiguo Testamento en sus 3 secciones apuntaba acerca de mí. La Biblia tiene 66 libros, pero no son 66 historias. Es una historia, la historia de la redención del hombre. Dios caminando con su pueblo y redimiendo a su pueblo. Y los 66 libros hablan de la obra redentora de Dios. Pero el Redentor es Jesucristo. Lo que implica entonces
que cada libro de la Biblia, de una u otra manera, tiene relación estrecha con el Redentor. Y yo necesito encontrar entonces a ese Redentor y su historia redentora, el Evangelio en la Biblia. Y su sermón debe tener presente eso. Cada pasaje o evento de la Biblia tiene un lugar en la historia redentora. Y el Redentor es Cristo. Entonces tiene un lugar en la persona de Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de tipologías. Tú encuentras a José, que es vendido por sus hermanos, que termina en la cárcel. Usted conoce la historia de José, y por medio de José el pueblo judío es salvado. Y tú encuentras una tipología ahí con Cristo, el antitipo entonces en Cristo, que también fue vendido por 30 monedas de plata por sus hermanos, que vino como nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y tú puedes ver, hay algunas cosas que son bien claras y otras que no son tan claras en términos de esa tipología. Pero yo tengo que preguntarme a la hora de predicar, ¿y esto qué relación guarda con Cristo? O si Cristo tendría que morir para yo predicar esto. Si yo puedo predicar esto y Cristo no tiene que morir y yo todavía lo puedo predicar, pues probablemente está divorciado de Cristo. Yo puedo predicar esto en una iglesia musulmana y caería bien. Eso implica que Cristo no tendría que morir para yo predicar ese sermón. Y eso yo creo que se podría ser una buena pregunta. Mi próxima charla, que no es la próxima que viene ahora, sino después del almuerzo, tiene que ver precisamente con el Evangelio, y ahí voy a traer de nuevo este punto, pero necesitamos entender lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es solamente necesario para creer, sino que es necesario para crecer. Y la predicación expositiva va a estimular el crecimiento, y entonces en la medida en que yo entiendo cómo el Evangelio es necesario para el crecimiento, en esa misma medida yo voy a mantener el Evangelio como algo central en lo que es la predicación que estoy haciendo. Rápidamente para cerrar entonces. Pensemos en Sansón. La historia de Sansón, usted la conoce, no voy a entrar en detalle. Pero yo pudiera preguntarme al leer la historia. Piensa en el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con pecado, perdón, la muerte de Cristo, redención, libertad, en su contexto obviamente, pero para darle una idea. ¿Que hay pecado en la historia de Sansón? Yo puedo hacerme preguntas para comenzar a encontrar cómo llego al Evangelio dentro de una historia como esa. ¿Hay juicio? El pecado la historia de redención tiene que ver con juicio. Yo estoy bajo juicio, bajo condenación, pero soy liberado por Cristo. ¿Hay juicio en esa historia? ¿Hay perdón de pecados? Sansón es mencionado luego en el libro de los Hebreos. ¿Hay redención del pueblo judío en esa historia? ¿Hay muerte para redención? Sansón muere tratando de producir la libertad del pueblo judío. Entonces, a través de esas preguntas yo puedo hacerme preguntas similares en cada sermón que estoy preparando. Entonces, irme a Cristo y ver, ok, Cristo vino para perdón de pecado, Cristo asumió mi juicio, cómo llega el perdón a través del sacrificio en la cruz, cómo Él muere para que yo reciba perdón y salvación. Y quizá ahí yo comienzo a hacer un estudio superficial o algunas preguntas, no quiero llamarle superficiales porque suena trivial, pero primeras para ir encontrando mi conexión con la historia redentora. Me pasé por 5 minutos, me perdonan, pero iba muy rápido y no quería dejar esa última parte tan importante fuera. De manera que gracias por su paciencia y Edgar.